Dicen que, en los pueblos antiguos de México, no todos los hombres dormían de noche. Algunos salían cuando la luna estaba más alta. Sus cuerpos quedaban atrás y su alma tomaba forma de animal. A esos seres se les conoce como nahuales, hombres que cargan el poder y la maldición de transformarse. Y aunque muchos creen que son solo cuentos para asustar a los niños, en el bosque de San Isidro nadie se atreve a negarlo, porque una vez alguien lo vio y sobrevivió para contarlo. El pueblo y el secreto. El pueblo de San Isidro del Monte era pequeño, escondido entre cerros y ríos silenciosos. De día parecía un lugar tranquilo, pero de noche el silencio tenía peso. Las calles se vaciaban al caer el sol, las puertas se cerraban con trancas gruesas y los perros no ladraban, solo gemían. Los ancianos decían que el bosque cercano estaba vivo y que algo caminaba bajo los árboles cuando la luna era redonda. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero todos sabían que el mal tenía nombre. El forastero. Una tarde llegó al pueblo un hombre extraño. Montaba un caballo oscuro y vestía ropas de viajero. Su mirada era profunda, casi salvaje. Se llamaba Don Mateo de la Cruz. Decía venir de Oaxaca buscando tierra para trabajar. Los hombres lo recibieron con cortesía, pero las mujeres bajaban la mirada al cruzarlo. Algo en su presencia provocaba escalofríos. Una noche, mientras bebían pulque en la cantina, Don Mateo habló de cosas que los demás solo murmuraban. Aquí el bosque tiene poder, dijo con voz ronca, pero no es el bosque el que debe temerles. Son los hombres que aprenden a dominarlo. Pausa. Todos callaron. Uno de los campesinos le preguntó, ¿y tú? ¿Tú lo has dominado? Don Mateo sonrió, sin responder. Solo levantó su vaso, brindando con el fuego de la vela reflejado en sus ojos. Esa noche, un perro desapareció, y los niños juraron haber visto un jaguar en la colina. El bosque de San Isidro no era común. Sus árboles parecían moverse con el viento y había piedras talladas con símbolos antiguos, vestigios de una fe que existió antes del cristianismo. Los leñadores evitaban internarse al anochecer. Decían que los troncos susurraban nombres y que si uno respondía, el nahual lo encontraba. Una noche, Pedro, el hijo del herrero, quiso probar su valor. Llevó una lámpara y un machete, decidido a desmentir las supersticiones. A la medianoche, escuchó pasos, primero lentos, luego rápidos, como si algo caminara en 4 patas. El aire se volvió espeso, su lámpara parpadeó, y entre los árboles, 2 ojos amarillos lo miraban. Pedro corrió sin mirar atrás. Al día siguiente lo encontraron inconsciente, con la piel marcada por garras y su ropa desgarrada. Cuando despertó, no recordaba nada, solo dijo que el bosque respiraba. El curandero. El pueblo decidió buscar ayuda. Llamaron a un curandero de los cerros, un viejo ciego llamado Tata Benito. Se decía que conocía los secretos de los nahuales y que podía distinguir al hombre del espíritu. Cuando llegó, se acercó a Don Mateo, lo olfateó y sonrió con amargura. Hijo del fuego y la sombra, tú ya no perteneces a los hombres. Mateo lo miró con furia. No sabes lo que dices, anciano. Pero Tata Benito solo respondió, el bosque me lo susurró, y el bosque nunca miente.
Pausa larga. Esa noche, el curandero realizó un ritual en la plaza, encendió copal, trazó un círculo de sal y murmuró en lengua antigua. El viento se levantó, los perros aullaron y del bosque se escuchó un rugido. La verdad revelada. Los aldeanos se armaron con antorchas y machetes, siguieron el rugido hasta el corazón del bosque. Allí, entre las sombras, vieron una criatura enorme, mitad hombre, mitad jaguar. Su cuerpo estaba cubierto de pelaje negro, sus ojos brillaban como fuego y su respiración era un trueno contenido. Cuando intentaron acercarse, la criatura habló con voz humana. «Déjenme, no busco su sangre». Era don Mateo. El nahual no era un monstruo, era un hombre que había hecho un pacto antiguo, un trato con los espíritus del bosque para obtener poder y conocimiento. Pero el poder lo había consumido. Cada luna llena, su cuerpo se retorcía, su mente se perdía entre rugidos y el bosque se alimentaba de su culpa. El ritual de sangre. Tata Benito sabía que solo había una forma de romper el lazo. El nahual debía ofrecer su vida al bosque o el pueblo sufriría su maldición para siempre. Mateo aceptó. Pidió una noche más para mirar por última vez el amanecer. Cuando el sol tocó las montañas, el nahual se arrodilló ante los árboles antiguos, abrió los brazos y gritó al cielo: «Que mi alma vuelva al origen del fuego». El viento rugió, los troncos crujieron y el bosque entero pareció respirar una última vez. Cuando los aldeanos se acercaron, solo encontraron una piel de jaguar extendida sobre la tierra y una piedra negra con forma de corazón. El bosque sigue vivo. Desde entonces, el bosque de San Isidro permanece en silencio. Nadie entra de noche y los ancianos todavía dejan ofrendas de copal en la entrada del sendero. En el bosque final, dicen que cuando la luna está llena, una sombra se mueve entre los árboles, sin ruido, sin forma, solo ojos dorados mirando desde la oscuridad. Y que si el viento sopla desde el norte, a veces se escucha una voz que susurra: «El bosque me pertenece». Si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte a nuestro canal de Leyendas del Pueblo, dale like y comparte. Además, si quieres alguna otra historia, déjame saber en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.